Mis hermanos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Aquí estamos nuevamente en este día viernes 25 de marzo, cerrando lo que es el trimestre, el estudio de las lecciones de escuela sabática basado en el libro de Romanos. Ha sido una bendición durante todo este trimestre haber estado con ustedes, trayéndoles estos estudios. A lo mejor sorprendidos de que esta semana las han sentido tan cortitas, pero es porque el tipo de temas que ha traído la lección han sido temas más prácticos, más fáciles de comprender y casi pues el Espíritu de Profecía los ha explicado y nosotros sentimos que es como redundar a veces en algunas cosas y lo hemos dejado por ahí. Así que no nos vayan a dejar de escuchar ya de seccionados porque han sentido las lecciones muy cortitas. Esperamos que ya en el siguiente tópico que vamos a comenzar, ahí ya les podamos dar pues con más tiempo, ¿verdad?, el mensaje. Por ahora pues así fue esta semana, cortos los temas. Y estamos, como dije, listos para cerrar con las preguntas de repaso personal, no sin antes invitarles para que mañana nos acompañen en el servicio de adoración que tendremos allá en la ciudad de San Antonio, Texas, en el 16.320 de la calle Hibner, en el segundo piso. Y los que vivan en el área de Fort Worth, aquí está la dirección: 4625 Wichita Street, Fort Worth, Texas 76119. En ambos lugares a las 9 de la mañana en adelante el servicio de adoración ha de dar inicio y están invitados los televidentes de esas ciudades. Asimismo, invitamos aquí en Irving, en la iglesia central, a los que miran el canal 52.7 a que vengan a adorar a Dios con nosotros. Como también en la ciudad de Houston, pues yo voy a estar allí predicando, su servidor estará presentando la palabra y les animo a los que ven nuestro canal de televisión por esas áreas y sus alrededores a que nos juntemos y adoremos al Señor. También antes de pasar a mi hermano Ángelo el micrófono, quiero cerrar agradeciendo al Señor y también a todos ustedes que fue posible, hermanos, seguir haciendo la obra por otra semana más en este ministerio con ese apoyo económico que hemos recibido. Gracias a los que mandaron diezmos, ofrendas y donaciones aquí a este ministerio, los que lo mandaron por Cele, los que lo mandaron a través de PayPal, los que mandaron cheque o money order por correo, a los que llamaron y lo dieron en el momento. Si usted quiere unirse, ahí está en la pantalla todas las maneras de cómo enviar diezmos, ofrendas y donaciones aquí. El número para enviar por Cele es 214-881-4029 y para pedir más información desde el extranjero también es el WhatsApp +1 214-881-4029. Agradecidos con todos ustedes que nos apoyaron y queda abierto este día y mañana sábado para que nos sigan aportando esos recursos que son del Señor. Y nosotros aquí, pues los que viven aquí saben que aquí esto, así como entra, sale. Porque esto hay mucho aquí para invertir y la obra está caminando, gracias a Dios. Así que Dios les bendiga, hermanos, por todo lo que nos han apoyado hasta ahora. Y aprovecho para anunciarles el nuevo tópico que estaremos estudiando en el próximo trimestre, el cual será la carta a los Corintios. Sin duda, como fuimos bendecidos en el estudio del libro de Romanos, igualmente lo seremos en este otro tópico. No se lo pierda. Vaya pidiendo el PDF aquí a mi número de WhatsApp, +1 214-881-4029, y de esa manera usted pueda tener la lección por lo menos en ese formato y usted la imprime allá por donde usted viva. Los que aquí en Estados Unidos la quieran comprar en físico, el folleto, llamen al teléfono de la oficina del ministerio al 713-412-4677 y con gusto ahí se las van a vender. Así que mis hermanos, ya están anunciados. El tema a tratar será, durante todo el próximo trimestre, la carta a los Corintios. Hermano Ángelo, es viernes, el sábado está por llegar. ¿Cómo está usted? Pastor, estamos contentos. Hermano, siempre es de agradecimiento. Yo no sé si a usted le pasa igual que a mí, que usted también que nos escucha, que cuando yo veo que se acaba un folleto es como que se me está yendo algo muy, muy mío. Y cuando yo veo ya que llegamos al fin del folleto, digo, wow, ya pudimos terminar un conocimiento más
que tenemos que poner en práctica. Ustedes han escuchado esta semana que hemos estado recomendando el himno 249, todas las promesas del Señor Jesús. Es interesante que usted cante ese himno. Y hermanos, ya hoy terminamos lo que es el libro de Romanos. Le animo de nuevo, como dice el pastor, a que asista a nuestras iglesias, donde quiera que usted se encuentre, puede encontrar una de nuestras iglesias. Y cómo no agradecer también la muestra de cariño que han tenido tantos hermanos que me escriben, que me mandan mensajes, me llaman algunos, y yo a veces, ¿de dónde? De tal sitio, lo vemos en la lección. Gracias por tanta muestra de cariño. Así que, pastor, vamos a orar por esos hermanos. Amén. Y vamos a orar también para que el Señor nos ayude en el día de hoy a poder hablar su palabra. Amén. Con el nuevo. Amado Padre, te damos muchas gracias en el día de hoy, porque tú has sido bueno con nosotros y tus misericordias son infinitas. Gracias, Señor, porque a través del libro de Romanos nos encontramos que en esta teología tan pesada encontramos que tu santo amor es inigualable e infinito. Ahora, Padre, nos levantamos con fe de que tú estás con nosotros en este lugar y con todas las personas que escuchan esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las preguntas de repaso personal que trae la lección de esta semana es: ¿cómo puedo edificar a los demás de forma más eficaz con mi conversación? Pues siguiendo el consejo de Pablo, que nos da en el libro de Romanos 14, 19, cuando él dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto no es otra cosa, hermanos, de que pues nuestra manera de conversar sea de respetar, de tener paciencia, de tener también tolerancia, y sobre todo buscando que haya paz, que la manera de dirigirnos a otros sea edificante. Nosotros vemos que esto también es reforzado por el espíritu de profecía, cuando dice de que ningún hombre puede ser fiel a los principios sin excitar oposición, pero un cristiano espiritual recibirá la oposición de los hijos de desobediencia. Pero en Cristo está segura su vida eterna, y lo único que han de temer es traicionar la verdad y así el cometido con que Dios los honró. Antes nos ha dicho también que nunca debemos traicionar la verdad, que debemos seguir lo que hace a la paz, pero nunca debemos tampoco buscar esa paz traicionando los buenos principios. Es decir, hermanos y hermanas, que vamos a hablar lo que edifica, pero tampoco vamos a entrar en transigencias solamente para no ser mal comprendidos o para no ser, digamos, atacados, porque Jesús dice que Él nunca compró la paz por la transigencia. Es decir, nosotros, hermanos, tenemos que tener, como dice la lección, una buena conversación, edificar a los demás de esa manera, pero siempre basado en la verdad. Y en ese sentido, a veces van a haber predicaciones, van a haber posturas que vamos a tener que tomar y van a desentonar a veces con tal vez amigos, tal vez con la sociedad misma, y eso nos debe a nosotros solamente llevar a asegurarle a nuestro Dios de que queremos seguir sus principios. Hay personas que a veces quieren que uno vaya por donde ellos quieren, que uno les dé por el lado donde ellos les gusta. Recientemente este servidor predicó un sermón que lo titulé ¿Quién está detrás de la guerra? Y yo sé que lo que esperaban algunos es que yo despotricara a los Estados Unidos,
eh, a, a la OTAN, a Rusia, y yo no voy a entrar en esas valoraciones políticas. Yo vi en el estudio que hice que quien está detrás de la guerra es el diablo. Nosotros vemos a los protagonistas, ¿verdad? Como son estos presidentes de estos países, pero estos hoy están y mañana pueden estar otros. Y el diablo siempre va a estar en su agenda. Pero mi propósito con ese tema era mostrar cómo Satanás insolenta a las naciones para que entren en guerra, pero como también en medio de todo eso, Dios tiene control del asunto. Amén. Entonces ese fue mi enfoque. Pero hubo uno que me estaba escuchando y se molestó. Y me escribió y me dijo que era un mentiroso. Me dijo que por qué no decía que Estados Unidos es realmente el que está detrás de todo, que es el que da los golpes de Estado y que es el que crea desestabilización y que esto y lo otro. Sí, pero yo no estoy aquí para hacer valoraciones políticas o para despotricar a un país. Yo estoy para ver la parte espiritual del problema que estamos teniendo. Y la parte espiritual es que la codicia del ser humano le lleva a hacer la guerra. Así lo dice Santiago. Yo presenté mis textos bíblicos, citas del Espíritu de Profecía, para respaldar mi argumento. Y hermanos, yo no voy a venir cuando me paro en el púlpito a darle el mensaje como la gente le guste. Yo lo hago conforme el Espíritu Santo me pone a mí la convicción que debo hacerlo. Y esa persona se molestó. Pero yo debo entender que no voy a transigir. No voy a transigir con la verdad a cambio de tener paz. Jesús, cuando tuvo que decir la verdad, la dijo siempre. Y se trajo problemas. Entonces, yo sé que tenemos que tener tacto, tenemos que tener, pues, digamos, esa tolerancia, pero, como dice acá, sin transigir con la verdad. No comprar la paz transigiendo con estas cosas que a veces la gente quiere que uno hable. Así debemos de edificarnos mutuamente, siguiendo la paz, pero diciendo la verdad. ¿Qué encontró usted importante, hermano? Bueno, pastor, aquí la pregunta, antes de comentar la pregunta, me gustaría comentar algo de lo que usted acaba de decir. Hay hermanos que se le olvida que el púlpito es un ente de salvación o algo para predicar cosas relevantes a salvación. Las ponderaciones políticas son buenas, pero hay muchas personas que la única oportunidad que van a tener es escuchar lo que se predica en un púlpito. Y es lamentable que a veces yo era personalmente uno de esos y algunos dirán, bueno, ya este no está predicando, que tomaba el púlpito y así mismo, como dice ese que quizás se molestó, le ponía todas las ponderaciones políticas y al final no me daba tiempo ni de leer un texto. Sí, tampoco. O sea, no es un programa político que estamos teniendo. Los hermanos salían listos para coger las pistolas y tirarse a la calle, pero no salían con una poca esperanza. Y un día fue donde yo comencé a cambiar mi forma de pensar. Un hermano, y casi siempre las historias terminan trágicas, pero a mí me llama mucho la atención. Un hermano que iba a la iglesia, pastor, ese sábado me dio un papelito para que orara por un hermano. A mí me tocaba la oración. Y yo no sabía que ese era el último sábado que ese hermano iba a ir a la iglesia. Porque en esa semana tuvo un accidente y murió. Y cuando a mí me llamaron para decirme que ese muchacho murió, tenía 24 años ese muchacho, nunca se me olvida el nombre. Y fíjese que soy malo con la memoria, pero el nombre era David Osorio, se llamaba él, 24 años tenía el muchacho. Yo me pregunté desde ese día en adelante, este muchacho vino a esta iglesia, cuando me tocó a mí predicar, ¿conoció a Jesús? ¿O lo que yo hice fue citarlo para que él estuviera todo el tiempo con el alma, con el cuchillo, como dicen, en la boca? Porque nosotros, quiero ser delicado diciendo esto, porque puede sonar mal, nosotros entendemos que la verdad presente es hablar
cosas que los Estados Unidos, que nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y por eso, mire, yo escuché ese sermón y gloria a Dios le doy. Y 1000 veces, por eso yo le digo, pastor, no se salga de ahí. Porque yo sé que hay muchas personas que lo que quieren es ver la sangre correr en el Coliseo. Y que el pastor que no usa no tiene el cuchillo en la boca, ya ese no sirve para nada. Pero no, hermanos, tenemos que tener cuidado. Ahora, no vamos a transigir con el pecado. Eso sí es algo que tenemos que tener claro. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, eso nada más lo quería decir porque es muy común que esos comentarios también a mí a veces que me prestan el púlpito llegan eso. No está diciendo la cosa como es. Te está yendo por las ramas. ¿Qué quieres? Sí. ¿Qué quieres? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Mejor ore por los que están predicando para que el Señor lo ayude. Bueno, mi pregunta, y ya como cogí tiempo en lo que en la suya, voy a decir la mía en pocas palabras. Al notar defectos en los demás, ¿cuál debe ser mi oración? Bueno, aquí déjenme leerle algo interesante. Y como ya ustedes me conocen a través de la lección, yo no leo la cita entera ya los viernes porque ya la hemos leído, sino ciertas ponderaciones. Aquí tengo uno. Tenga cuidado acerca de cómo juzga y condena a los demás. Voy a leer de nuevo la pregunta. Al notar el defecto de los demás, ¿cómo debe ser mi oración? Acuérdense, tenemos que llegar a la conclusión de cómo debe ser la oración. Al notar defecto en los demás. Bueno, otra ponderación que hago. Conocemos muy poco de nuestro propio corazón y poca necesidad sentimos de la misericordia de Dios. Cuando ella escribe esto, la cita que está arriba, que es la que voy a leer y luego voy a leer otra al final para terminar el comentario. La cita que está arriba dice: yo he tenido y sigo teniendo comunión con hermanos que fueron culpables de graves pecados y aún ahora no ven su pecado como Dios lo ve. Es decir, siguen en el pecado. Pero el Señor tolera a esa persona. ¿Y por qué no la haré de tolerar yo? Todavía hará Él tan impresión por su espíritu en su corazón que el pecado le parece, como a Pablo, excesivamente pecaminoso. Ahora, como dijo, la pregunta es: ¿cómo yo debo orar por alguien que está en pecado? Aborrecía el pecado, pero lloraba compadecido del pecador. No se agradaba a sí mismo. La majestad del cielo se revistió de la humildad de un niño. Este es el carácter de Cristo. ¿Estamos nosotros siguiendo sus pisadas? Hermanos, ¿cómo debo llorar por una persona que está en defecto? Así como Cristo oró por nosotros. Con un corazón de no, al pecado no. Pero el pecador es especial y es nuestro hermano. Una vez me decía una persona que se fue de la iglesia por un problema, que en la iglesia era el único ejército donde los soldados heridos se dejaban en el campo de batalla. Y eso me llamó poderosamente la atención y se me fijó, porque a veces es una realidad. El soldado herido en el campo de batalla, hay soldados que han muerto tratando de volver a recoger para no dejar a su compañero en el campo de batalla, y mucho más. Cuando muere un soldado no se deja en el campo de batalla, se recoge y se lleva de nuevo. Entonces, hermanos, si el mundo, si el impío puede tener esa actitud, cuánto más nosotros. A nosotros nos debe de doler los hermanos que han caído en pecado, y nosotros debemos interceder por ellos como a nosotros mismos. Y es mi deseo de oración que nosotros podamos poner en práctica ese conocimiento. La lección también pregunta qué podemos hacer para que nuestra comunión en Cristo prospere y se expanda. Bueno, hacer lo que dice Pablo. Pablo dice en Romanos 15, versículos 8 al 12, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres,
y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantara a regir a los gentiles esperarán en él. Bueno, aquí nosotros miramos que hay que dar a conocer el mensaje, que hay que hacer de que otros también lo abracen, como en este caso dice, los gentiles lo hicieron. Es decir, hermanos, debemos expandir esta verdad. Debemos nosotros hacer como Jesús, que vino aquí para tanto a judíos como gentiles, ofrecerles la salvación. Así, hermanos y hermanas, vemos que esto tiene que ver con la obra misionera. Dice el Espíritu de Profecía de que el Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos, y no solamente los gentiles, sino también los judíos. Hay judíos por todas partes y a ellos hay que llevarles la luz de la verdad presente. Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz y que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. El Señor Dios obrará, Él hará cosas maravillosas en justicia. Aquí en Texas yo la verdad no conozco y no me he relacionado hasta ahora con personas de ascendencia judía. Pero hermanos que viven en algunos estados donde hay una comunidad judía bien grande, ¿qué oportunidad tendrían de poder ver que esto se cumple? Allá en Nueva York, me recuerdo la vez pasada estuve allí y yo miraba en las aceras muchos judíos, van y vienen, algunos tienen unos sus risitos ahí en sus cabellos y se ve que hay muchos judíos. Yo me pregunto, qué bonito sería dar a conocer el mensaje a ellos y que se cumpla esto. Cuando dice la hermana Guay, hay judíos por todas partes y a ellos ha de ser llevada la luz de la verdad. Y hay entre ellos muchos que van a venir a la luz y que van a proclamar la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. Amén. Oh hermanos, dice el libro Evangelismo, página 421, que si nosotros hacemos la obra de expandir, pues alcanzaremos no solo a los gentiles, es decir, los que no son judíos como nosotros que no somos y gracias a Dios fuimos alcanzados, sino que también los alcanzaríamos a ellos. Ojalá que tengamos ese privilegio de ver esta cosecha de judíos aceptando a Jesucristo. Amén. ¿Qué más encontró, hermano? Bueno, una pregunta, yo digo difícil, porque dice, ¿por qué las murmuraciones y los chismes son tan perjudiciales para la iglesia? Son perjudiciales, hermanos, porque si usted ha venido siguiendo las lecciones con nosotros, usted se ha dado cuenta que nosotros hemos en el libro de Romanos descubierto que la iglesia es un cuerpo y el cuerpo no puede estar dividido. La mano no puede decir yo me voy por un lado, el pie por no. Tiene que estar unido, la iglesia tiene que estar unida. Lamentablemente la murmuración y los chismes lo que hacen es dividir a la grey. Entonces voy a leer, como dije, algunos comentarios de aquí de Elena de White, interesante, porque ella usa la palabra lisonja. Y en Daniel, como le dije, en Daniel usa la misma palabra refiriéndose a Satanás. Y el hermano Elena de White habla de que el hermano J está engañando a otro, pero fíjense qué interesante. Sus temas han sido la consagración cuando su corazón no está en lo recto. Entonces, hablar mentira es peligrosamente malo para la unidad de la iglesia, y las murmuraciones peor. Déjenme leer aquí algo sobre la unidad primero. Si Cristo hizo un sacrificio tan grande para salvar a los hombres y ponerlo en unidad unos con otros, así como Él estuvo unido con el Padre, ¿qué sacrificio hecho por quienes le siguen será demasiado grande para conservar esa unidad? Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué es
la murmuración y los chismes son tan perjudicial para la iglesia? Miren, escuche esto y usted llega a su conclusión. Si el mundo ve que existe perfecta armonía en la iglesia de Dios, será para una poderosa evidencia en favor de la religión cristiana. Si el mundo ve que nosotros estamos en murmuraciones y chismes, esa unidad no va a llegar, no va a llegar. La mejor evidencia de que nosotros hemos sido transformados por Cristo Jesús es una iglesia donde no hay murmuración ni hay chisme. Y yo le insto a ustedes, hermanos, a que no preste su oído. Yo espero que usted, todo el que me está escuchando, no sea de esos murmuradores ni chismosos, pero a veces prestamos el oído. Yo le insto a ustedes de que no presten su oído. Cualquier cosa que se tenga que hablar, que se hable con la persona, y si no, es chisme. Así que Dios te bendiga, y fue un placer de nuevo estar con ustedes toda esta lección. Que Dios me les bendiga y reciban un abrazo de parte mía. Amén. La lección cierra preguntando, o mejor dicho, diciendo que nombremos algunos de los mayores gozos del más allá. Y los mayores gozos del más allá son aquellos, hermanos, que tienen que ver con el servicio a nuestro prójimo. Amén. Pues dice el Espíritu de Profecía que en nuestra vida terrenal, aunque restringida por el pecado, el mayor gozo y la más elevada educación se encuentran en el servicio. Y en la vida futura, libre de las limitaciones de la humanidad pecaminosa, hallaremos nuestro mayor gozo y nuestra más elevada educación en el servicio. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a servir, dando testimonio de la verdad que hemos conocido, compartiéndola, buscando, hermanos, dar este mensaje y también sirviendo en algo a nuestro prójimo? Amén. Yo he estado haciendo invitaciones a los que me oyen, que si se quieren poner en la lista para ir por 15 días a servir como misioneros a nuestro centro de estilo de vida, ahí en Shepherd, Texas. ¿Cuánto necesitamos? A veces tenemos 4 pacientes hombres y solo tenemos un obrero médico misionero, que es el que está ya a tiempo completo, y él solo puede atender 2. Pero necesitamos un voluntario que llegue por 15 días a atender los otros 2. A veces se da así. A veces tenemos 4 mujeres y solo tenemos a Génesis, que da los tratamientos a 2 de ellas. Necesitamos una que llegue de voluntaria para que ayude. Necesitamos una que se encargue de hacer las ensaladas, los jugos, para darle a los pacientes su comidita ahí, o su arroz integral, si es que les tenemos en ese programa. Bueno, hermanos, servir al prójimo ahora en este ministerio se abrió la puerta. Y yo quiero extender la invitación. Si usted quiere anotarse, llámenos y diga: yo quiero ir como misionero o como misionera. Son 15 días laborales que usted va a parar de trabajar. Serían 16 porque hay que llegar el sábado en la tarde y el domingo en la mañana ya comienza todo eso sin parar por 15 días, excepto los sábados. Y qué bonito es cuando usted sale con su paciente a caminar con él. Después que llegó de caminar con él, usted piensa hacerle ese masaje en las extremidades. Después comienza a hacerle usted esos tratamientos de hidroterapia. Usted le lleva la comidita a él cuando ya la hermana que hizo la comida la tiene lista. Hermanos, es algo muy especial. Yo he visto a los que han llegado voluntarios, dicen: qué bien me siento. Servir al prójimo. Yo le digo: hermano, hermana, póngase en la lista, llámenos en el ministerio y diga: aquí están mis 15 días, que yo paro de trabajar y quiero ir a hacer las manos de Jesús. Amén. O quiero yo preparar esa comidita para ellos. Hacer, hermanos, ese espíritu misionero, práctico. Eso es algo que trae, dice, gozo aquí en la tierra y también traerá gozo en el cielo. Amén. No se lo pierda y trate de hacerlo. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta lección. Amén. Padre nuestro, muchas gracias porque tú quisiste a través de esta lección darnos una perspectiva correcta de lo que es la vida cristiana. Amén. De lo que es la justicia. Amén. De lo que es, Señor, esa victoria sobre el pecado. Tú quisiste, Señor, enseñarnos cómo el cristiano puede realmente disfrutar de la salvación. Y en esta semana
quisiste, Señor, de una manera práctica, decirnos que pues fuéramos semejantes a ti. Amén. En la manera de tratar, en la manera de predicar, en la manera de servir, en la manera de guiarnos en la vida. Así que, Señor, te pedimos para que todo esto lo podamos poner por obra con tu ayuda. Amén. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.